Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecía, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Y todo el que pueda oír esta palabra, yo lo bendigo en el amor de Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Dios es bueno. Aquí vengo con gratitud, con gozo, con amor, con humildad. Vengo a sembrar esta semilla, a darles esta palabra que Dios me manda a darles a vosotros. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Porque aquí sigo predicando el Evangelio de Dios, como lo predicaron sus apóstoles, sus profetas, como lo predicó el mismo Señor Jesucristo, mi Nazareno. Aquí estoy yo cada día que Él me manda, y hoy los voy a invitar al libro de Filipenses, y los quiero invitar a la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, o sea, la carta que él les mandó de donde estaba él a ellos, a los filipenses. Los filipenses, ¿quiénes eran los filipenses? Los filipenses eran un pueblo de Filipos, una iglesia, una congregación juvenil, jóvenes en aquellos tiempos, dice la palabra de la Biblia. Una congregación joven que le creyeron mucho a Dios y amaron mucho al que les predicó la palabra, al que les sembró la semilla, al apóstol de los gentiles. Hoy te vengo a hablar del apóstol de los gentiles. ¿Quién es el apóstol de los gentiles? El apóstol Pablo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso mi Señor lo sacó del mundo, porque lo tenía escogido de Dios en el amado, porque lo necesitaba para irle a predicar a aquellas naciones de Europa, para que aquella gente también en sus propios idiomas le predicara a la demás gente, y así el Evangelio de Dios fuera de nación en nación. Acuérdense cuando Felipe le fue a predicar al Etiopía, al etíope, el eunuco etíope de Etiopía, para que él se convirtiera al cristianismo y él fuera a Etiopía a predicarle a los etíopes en el propio idioma de ellos. Así también a todos los que le fue predicando cuando Lidia, la vendedora de púrpura, también ella escuchó este evangelio de Dios y Dios le abrió el corazón. Cuando Dios le abrió el corazón, no es que se lo cortó, que se lo rajó, no, le abrió el entendimiento en el corazón para que le penetrara aquella palabra que estaba predicando el apóstol Pablo, para que ella creyera más en Dios y se entendiera y se convirtiera ella, su familia y toda su casa, y se bautizaran, y ella misma fuera a predicar el evangelio en ese idioma. Aleluya, bendito Dios de la gloria, que eran colonias romanas de allá de Tiatira. Ella era de Tiatira. Gracias, Espíritu Santo, precioso divino de Dios. Hoy les voy a hablar aquí de muchísimas cosas, y también aquella congregación tuvo el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, puso a un buen pastor, el pastor Epafrodito. Ellos fueron dadivosos, por eso está la dádiva de los filipenses. ¿Por qué? Porque ellos fueron bien dadivosos. Y escuchen bien lo que me revela el Espíritu Santo. Cuando el apóstol de los gentiles andaba predicando su evangelio en ese segundo viaje, en el primero, el tercero y en todos los viajes misioneros que él hizo, él nunca anduvo cobrando a nadie por una sanidad, por un milagro, por un prodigio. Mi Nazareno precioso nunca anduvo cobrando a nadie por un milagro, por un prodigio, por una liberación, echando fuera esos demonios, liberando a gente. Escuchen bien, al contrario, la gente se enojaba cuando mi Señor Jesucristo echó aquellos demonios de aquel endemoniado garadeno, lo corrieron. Cuando el apóstol Pablo echó fuera aquel demonio de aquella muchacha endemoniada, lo metieron preso, él y a Silas. Y ahí fue donde estuvieron presos ellos en Filipos. Cuando
Él le echó fuera aquel demonio de aquella muchacha de adivinación, espíritu de adivinación, porque le daba a ganar mucho dinero. Entonces, como el apóstol Pablo, por medio de Dios, usando el apóstol Pablo, liberó a aquella mujer y el espíritu de adivinación salió de aquella mujer. Entonces aquella gente mentirosa ya no tenían cómo engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque había llegado el apóstol de los gentiles para predicar el verdadero evangelio de Dios y la gente creyera y se convirtiera, ya no por hechicería, sino por el poder de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo el evangelio de Dios! ¡Qué lindo, qué precioso! Y ahora aquí estoy yo predicándoles a ustedes, a vosotros, porque aquí me manda mi Padre amado a predicarles también, como los apóstoles y como los profetas, y les predicaron como los evangelistas de aquellos primeros tiempos, como los diáconos de aquellos tiempos, llenos del Espíritu Santo, como Esteban, como Felipe y como todos aquellos diáconos llenos del Espíritu Santo. Así es que quiere Dios que nos llenemos del Espíritu Santo, porque hoy en día dice el Espíritu Santo que las iglesias están llenas de mucha maldad, y no del Espíritu Santo, porque están llenas de los frutos del diablo, los frutos de la carne. Hay que llenarnos con los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y los voy a invitar, ya les dije, a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y les voy a ir hablando conforme a lo que voy leyendo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. A Dios sea la gloria. Y les quiero decir aquí algo, que cuando el apóstol nunca pidió una ofrenda, a él se la daba, porque es así como Dios nos bendice a nosotros. Cuando Dios me mande a cualquier lugar, yo no voy a andar cobrando ni poniéndole precio a las sanidades de Dios, a los milagros, y aquí me lo confirma la palabra, mi Espíritu Santo, precioso divino de Dios. Y tampoco cobrando por una liberación, echando fuera esos demonios. No, porque mi Dios no me ha mandado a eso. El que hace eso se va derechito al infierno, dice el Espíritu Santo. Porque el evangelio de Dios es gratis. El evangelio de Dios es para que nosotros prediquemos este evangelio y hagamos todo lo que Dios nos ha dado por gratitud, por amor al prójimo, andando en esos mandamientos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso es que Dios bendice a sus verdaderos hijos, porque yo no le voy a poner precio a una palabra para ir a predicar a cualquier parte del mundo. No, es gratis. La palabra de Dios es gratis, pero por eso va a penetrar en tus oídos y se va a penetrar en tu corazón, y Dios te va a hacer como le hizo a Lidia, que te va a abrir el entendimiento, te va a rajar el corazón para que entre aquella palabra y te penetre y puedas ir a predicar este evangelio de Dios como ellos. Aleluya, bendito Dios, como te lo está predicando mi Nazareno por medio de mi boca hoy. Aleluya, gloria sea a Dios. Como ya lo dije, el Espíritu Santo. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que sea el Espíritu Santo revelando todo. Mi Abba Padre y mi Dios. Aleluya. Hablándoles a vosotros. El nombre de este libro se identifica a una de las cartas más personales y cariñosas. Quiero decirles algo aquí. Esta es una de las cartas que él hizo con mucho amor, porque esos filipenses, ellos tuvieron demasiado amor para él, para el apóstol Pablo, y tuvieron mucho amor entre los unos y los otros, se amaron como hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy en día nos amemos como hermanos, no que la gente se esté odiando en las iglesias, porque eso es lo que hay en las iglesias, dice el Espíritu Santo. Mucha gente peleando, mucha gente envidiando, mucha gente chismeando. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que hagamos lo que está en la Biblia, lo bueno. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Que nos llenemos del Espíritu Santo y que nos amemos unos a otros como hermanos, con amor, andando en amor, orando unos por otros, en ruego, ayuno y oración. Gloria a Dios. Otra vez que ellos fueron bien dadivosos con el apóstol Pablo. Ellos le mandaron 2 ofrendas cuando él estuvo cuando él estuvo ahí en Éfeso. Cuando él estuvo cerca de todos esos lugares, le mandaron 2 ofrendas. Después le mandaron la tercera al apóstol Pablo a Roma. Y la mandaron con el pastor Epafrodito, porque fue un pastor lleno del Espíritu Santo y obediente a Dios primeramente. Y dice la palabra de la Biblia que el apóstol Pablo necesitaba esa ofrenda. Esa ofrenda
le cayó como un anillo al dedo. Cuando te queda un anillo, exactamente así dice el Espíritu Santo, como anillo al dedo te quedó, porque le cayó a él, porque él necesitaba pagar la renta donde estaba él guardando prisión. Porque escuchen bien, guardaba prisión y no era gratis, tenía que pagar la casa donde él estaba viviendo. Gracias, Espíritu Santo, bendito divino de Dios. Y también tenía necesidades de sus cosas personales y de todo lo que él, pero él nunca le anduvo pidiendo a nadie. Eso es lo que hacemos los verdaderos hijos de Dios. Nunca vamos a andar pidiéndole a nadie, nunca vamos a andar diciendo, oh, ve a vender tu heredad y tráelo para que Dios te dé un milagro. No le crean a la gente mentirosa. Por eso Dios tiene sus verdaderos predicadores, sus verdaderos ministros de la palabra de Dios. Por eso es que Dios viene hablando por mi boca, porque hay mucha gente mintiendo en el nombre de Dios. Y cuenta le vamos a dar todos a Dios. Esa gente que está mintiendo, ya verán lo que va a pasar. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí le dirán a mi Señor, ay Señor, yo en tu nombre profetizaba. Ay Señor, yo en tu nombre sanaba. Ay Señor, yo en tu nombre hacía milagros y en tu nombre expulsaba demonios. Y ahí le va a decir mi Señor, fuera de aquí, hacedores de maldad. Yo no os conozco a ustedes, los aborrezco, dice, hacedores de mal. Ahí será el llanto y el crujir de dientes por la mentira de muchos falsos hermanos. Y hasta el apóstol Pablo dice, anduvo entre falsos hermanos, y guárdense de los falsos hermanos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Dice aquí, de los gentiles haya escrito una de las 4 epístolas carcelarias. Las otras son Efesios, Colosenses y Filemón. Él escribió 13 epístolas, 13 cartas. Y estas son las últimas 4, dice. Pero la más amorosa de todas las cartas fue a los filipenses, porque ellos fueron una congregación muy amorosos. Tenían demasiado amor y eran bien dadivosos. Por eso aquí está la palabra de la dádiva de los filipenses, porque eran bien dadivosos. Ellos agarraban ofrenda y se la daban al misionero, que era el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Dice, nunca se ha discutido la paternidad literaria paulina de esta epístola. Pablo fundó esta iglesia en el segundo viaje misionero cuando llegó a Filipos, procedente de Troas. Él, cuando llegó de ahí, dice, él fundó esta iglesia, y ahí fue donde puso el pastor Epafrodito como pastor de la iglesia. Tras recibir el llamado macedonio, de Hechos 16, 8-12, ¿qué es el llamado macedonio? Macedonio no era un hombre, Macedonio era un varón que era de Macedonia, y a los de Macedonia les dicen macedonios. Así como él estaba orando porque estaba pidiéndole a Dios en el Espíritu que pasara el apóstol para que les predicara el Evangelio de Dios. Entonces vino una visión al apóstol Pablo, y él miró ese varón orando, y era necesario que el apóstol Pablo fuera a Macedonia para predicarles el Evangelio de Dios, y ahí ellos se convirtieran y ellos siguieran predicando el Evangelio de Dios. Y le voy a decir algo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, yo no reedifico donde ya alguien reedificó. Dice, yo no voy, que sin otras palabras él no predicaba donde otro ya predicó. ¿Por qué? Porque ya se predicó la palabra, y él no quería ir a predicar sobre donde ya estaba predicado. Por eso él buscaba los lugares donde Dios lo mandaba. Por eso es que cuando dice Apolo dice, yo sembré, dice, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. Y aquí es como alguien predica ahorita, como yo estoy predicando ahorita, y otro viene a predicar después de mí. Eso es lo que a él no le gustaba. Predicar donde ya el Evangelio estaba predicado. Él quería siempre predicar donde nadie había predicado, para que la gente fuera entendiendo, y no le gustó eso. Y qué bonito, gracias a Dios, gloria a Dios. Y aquí dice, su breve estadía en esta bella ciudad se caracterizó por hechos de sumo interés: la conversión de Lidia, la liberación de la muchacha divina.
La conversión de Lidia era la vendedora de púrpura, la que vendía telas. Y allí también liberó a aquella muchacha que traía el espíritu de adivinación. Dice, el terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Fueron los hechos que se miraron ahí, el poder de Dios. Cuando él estaba preso en la cárcel, Pablo y Silas, y que estaban metidos, dice, bien adentro, en medio de la cárcel, y amarrados, asegurados los pies en los cepos, que ellos no se pusieron ahí a llorar, ni se pusieron a contentar con Dios, sino que ellos se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos. El poder de Dios llegó y pegó aquel terremoto y abrió todas aquellas puertas de aquella cárcel. También la conversión del carcelero y de su familia. Fueron muchas cosas maravillosas que Dios hizo con el apóstol Pablo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Escuchen bien. Se abrió las puertas de la cárcel, la conversión del carcelero y el establecimiento de una congregación que siempre ocupó un lugar muy especial en el corazón del apóstol. Hechos 16, del verso 13 al 40. La generosidad de esta joven congregación se empezó a demostrar tan pronto como Pablo salió de Filipos hacia Tesalónica, a donde 2 ocasiones le enviaron ayuda financiera. Cuando él fue para Tesalónica, porque él estuvo preso múltiples veces, dice el Espíritu Santo, y la Biblia también lo confirma. Pero él estuvo muchas veces preso, y él sufrió mucho por la palabra de Dios. Él sufrió muchísimo. Por eso esa profecía se cumplió. Saulo, Saulo, ya verás lo que vas a sufrir por amor a mi evangelio. Aleluya, bendito Dios, porque esa era una profecía del Nazareno dándosela a él. Y el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más sufrió. Sufrió flagio, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo mordió la víbora, sufrió naufragio, desvelos, ayunos, padeció frío, padeció de hambre. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, he aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez. Y yo también les voy a decir a vosotros, yo he aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy tengo comida y mañana no tengo, voy a aprender a vivir, porque eso es lo que hacemos los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque quizás un día vamos a perecer cuando andemos por esas naciones. ¿Por qué? Porque siempre un misionero va a perecer por la palabra de Dios, y por la palabra de Dios fueron vituperados todos sus verdaderos apóstoles, sus verdaderos profetas y evangelistas de aquellos tiempos, y ahora los verdaderos profetas que estamos en estos tiempos finales postreros y apóstoles en estos finales tiempos postreros, vamos a perecer por eso, porque solo los verdaderos hijos, aquellos que nos metemos con la palabra de Dios, a todos vosotros, si tú te metes mucho con la palabra de Dios, también te van a aborrecer y te van a vituperar. Todos los que nos metemos en palabra con Dios, todos los que tenemos comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los va a aborrecer el diablo, porque es el diablo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Tanto amor sentían los filipenses hacia su misionero que cuando supieron que había llegado desde tanto amor sentían los filipenses hacia su misionero que cuando supieron que había llegado desde Cesarea y guardaba prisión en Roma, la capital del imperio, enviaron a su pastor Epafrodito con una tercera ofrenda de amor. Escuchen bien, con una tercera ofrenda de amor. Aquí el apóstol Pablo no les pidió nada. El apóstol Pablo predicaba y él no pedía nada a cambio. Nosotros cuando vamos a predicar, nosotros no tenemos que ponerle precio a la palabra, porque nosotros hay que guardar este tesoro de la palabra en el corazón. La palabra de Dios no se cobra. Por eso yo les digo, la palabra de Dios no se cobra y no se vende. Ofrenda de amor de los Filipenses 4,
verso 18. La manera en que Pablo agradece a dicha ayuda indica que esta le llegó en el momento que más la necesitaba. Él estaba necesitando mucho esta ofrenda porque tenía que pagar todo lo que se debía de aquel alquiler, de aquella cárcel donde él guardaba prisión, que era una casa que él rentaba. Pues sabemos que tenía que pagar el alquiler de la casa en la que guardaba prisión y a suspiciar todos sus gastos personales, como sucede con Efesios. Muchos creen que la epístola a los filipenses fue escrita por Pablo durante el encarcelamiento en Cesarea, pero no existen pruebas de ello. Lo más probable es que las escribiera casi al mismo tiempo en que escribió a Efesios desde Roma, donde estuvo preso por primera vez entre los años 60 y 63. Escuchen bien, él estuvo preso muchas veces, y en sus viajes misioneros, y dice, esta posición se confirma con las alusiones al pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio es donde viven los gobernantes o gobernadores, vivían en aquellos tiempos, los que juzgaban a la gente, los jueces, como decir un juez. Por eso, él siempre anduvo en esos viajes misioneros y siempre lo guió el ángel de Jehová, siempre lo guió y siempre él les decía lo que debía de ser, pero como la gente no quería creer, no, por eso perecían. Cuando él les hablaba en la navegación, que hubieran hecho lo que él les dijo que hicieran, no hubieran perecido, y no hubieran perecido ese naufragio, no hubieran sufrido lo que sufrieron. Pero todos son propósitos de Dios. Todos son los propósitos de Dios. El apóstol Pablo hizo muchos viajes misioneros. Él anduvo predicando ese evangelio en todos los lugares que Dios lo mandó. Antes la ciudad el país de Turquía eran unas Asia Menor, ahí eran colonias romanas. Por eso, como él nació ahí, él era ciudadano romano. Por eso él era ciudadano romano. Pero por eso él dice, circuncidado al 8º día de nacido. Escuchen bien, era de la tribu de Benjamín, de la descendencia israelita, de hebreos, dice. En cuanto a la ley, era fariseo, por eso él perseguía a la iglesia por celos. En su ignorancia lo hizo en perseguir la iglesia. Así como él vituperó mucha gente, como él la golpeaba, las traía, venía y las encarcelaba. Miren todo lo que le profetizó a mi Nazareno, que él iba a sufrir mucho más por el evangelio de Dios. Y así pasó, lo metieron preso, le dieron flagio, lo golpearon muchas veces, lo apedrearon y lo dejaron casi muerto, lo descolgaron de aquel canasto, rabababa y gracias al Espíritu Santo. Él tenía que salir del alboroto de Tesalónica, salió corriendo a otro lugar porque venía mucha gente alborotado, mucha gente que el diablo se levantaba para que el apóstol Pablo no fuera a predicar y la gente no entendiera y no se convirtiera. Pero podía más el poder de Dios y puede más el poder de Dios, porque el poder de Dios es grande, grande. Nadie tiene este poder de Dios. Por eso siempre Dios lo guió y él siempre predicó su bendito evangelio. Y es como nosotros también. Nosotros debemos de predicar este evangelio, todos. Es que no solo te quedes sentado en tu silla. Y si miras que tú tienes vocación que Dios te da ese llamado de predicar y la gente no te quiere dar de predicar, levántate predicando solo y levántate haciendo lo que yo hice también, aleluya, bendito Dios de la gloria.
Miren lo que yo hice, aleluya, bendito Dios de la gloria. Cuando el Espíritu Santo me ponía a predicar, me decía, predícale a tus perritos, predícate en el espejo, predicador, predícate a ti mismo. Y me ponía el Espíritu Santo, y me ponía y yo le predicaba toda la casa, y yo estaba haciendo todas esas cosas. Y no es que estamos locos, es porque Dios así nos quiere, y Dios así nos enseña, y nos enseña por el Espíritu Santo. Si tú miras que quieres predicar, que tienes un fuego que no te deja tranquilo, entonces levántate y empieza ahí en tu casa. Predícale cuando estés cocinando. Yo estaba predicando cuando yo estaba lavando, cuando yo estaba bañándome, cuando yo estaba cambiándome. Pero es que es el Espíritu Santo precioso de Dios que lo hace todo. Escuchen bien, porque vamos a decirle cuando venimos a los caminos de Dios: Señor, pero yo no sé predicar. Señor, yo no sé orar. Señor, yo no sé hacer lo que tú me pones a hacer. Es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso dice que alabanza: no sé predicar, no sé orar, pero el Consolador me va a capacitar. Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo, precioso divino de Dios, mi Nazareno. Y Él es el que nos enseña, nos guía, nos instruye. Y nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos un llamado para ir a predicar a las naciones o para ser pastor de una iglesia, nadie te puede quitar ese llamado. Nadie te puede quitar. Te pueden dormir tu llamado si tú te dejas. Porque mi Dios a mí me trajo con poder y gloria. Yo primero vine a obedecer a Dios antes que al hombre, antes que a los hombres. Escuchen bien. Y antes que al hombre. Porque yo vine obedeciendo a Dios, y yo hacía todo lo que Dios me decía que hiciera, y que yo hago todo lo que Dios me dice que yo hago. Por eso nosotros hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que quedar bien con Dios y no con el hombre en la tierra, ni con los hombres en la tierra. Cuando digo hombre, incluyo todo: niño, niña, mujer y todo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso hay que buscar a Dios. Todos. Escuchen bien también algo que me ha revelado el Espíritu Santo. Todo aquel que se mete en ayuno, ruego y en oración, Dios lo ayuda. Aunque no tengas un llamado de profeta o no tengas un llamado, pero Dios te ayuda también y te enseña a predicar. Es que Dios nos trae a todos, nos trae a todos. A uno nos saca del mundo para ir a hacer lo que Él quiere hacer por medio, usando a uno. Y a otros vienen a los caminos también, pero tienen que meterse a buscar a Dios. Busquen a Dios en ayuno, ruego, en oración, en la Biblia, orando. Cuando nosotros oramos, intercedemos, el mal retrocede, las tinieblas retroceden, el diablo se aparta y se aleja. Escuchen bien. Por eso hay que estar haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Cuando un hijo de Dios empieza a orar, el mal se empieza a alejar. Cuando nosotros empezamos a clamar, las batallas no se ganan llorando, las batallas se ganan de rodillas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. ¿Cómo ganaron las batallas Pablo y Silas? Orando, no llorando. Ni estaban allí murmurando. Por eso es que nosotros hay que vencer el mal arrodillándonos. Cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros nos postramos y oramos y clamamos, el mal huye, las tinieblas huyen, porque las tinieblas le tienen miedo a la oscuridad, y nosotros somos luz, porque somos luminares, hijos de la luz del mundo. Gloria a Dios, bendito divino de Dios. Yo quisiera seguirles haciendo este video, pero no sé si hace eso muy largo, pero yo lo bendigo en el amor de Cristo y yo sigo orando por vosotros. Cada día estoy en mis aposentos orando por ustedes, por todo. Y ahorita voy a hablarles de otra palabra de Dios y también les voy a hablar de todo lo que Dios me ha revelado, el Espíritu Santo, mi Nazareno. Yo lo bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones, profecías y todo lo que Dios da. Amén, amén, amén.